Amigos de la comunidad sistémica cotidiana, la filosofía del sí a todo y a todos. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente ahí, que ya lo estamos solucionando para este nuevo vivo con la maestra Brigitte Champetier de Rips. Así que se pueden ir sumando nuevamente. Hola Alicia, hola Mario, hola Ariela, Marta, Beatriz. Le vamos a ir mandando la invitación a la maestra Brigitte. Sí, hola Brigitte, buenos Hola, buenas días, buenas tardes, bueno, tardes. buenos días. Qué bueno, qué bueno. Ya Qué estamos gusto de juntos. verla y saludarla. Qué bien. Espera que me ponga en proporción a ti, un poco de... Sí, Muy bien, sí. La cara más o menos proporcional a la tuya, ¿no? Que no sea sí, más no hay grande. problema, no hay problemas. Así Esto es lo mejor. que tienen los vivos de Instagram, que son bien descontracturados, que estamos como entre amigos, Sí. compartiendo, así que esa es Y la... gracias a todos porque ya están escuchando y pues se ha Sí, retrasado porque yo no estaba lista. no hay Muy bien. problemas, no hay Ay, qué problema. bueno, qué Sí a bueno. todo. Sí, sí, sí. Gracias. Me alegro mucho de estar aquí. Gracias, gracias. Una Gracias por tu alegría también invitación, para todos. por tus temas, gracias por todo. No, Y a por todos los favor. que están ya escuchando, preparados. Sí, Un gran sí, ya, saludo. y a todos los que lo van a ver también en diferido, a veces por cuestiones Sí, personales, laborales, no pueden conectarse, pero después siempre lo subimos, tanto a mi canal de YouTube como al canal de YouTube de Insconsfa, así que van a tener la oportunidad de poderlo ver en diferido. Así que hoy, el título de hoy es Desafíos de hoy, valga la redundancia, ¿no? Esto que la vida nos ya, plantea a nivel individual, pero siempre desde lo colectivo. Entonces, ¿cuál sí. es la mejor actitud a tomar en esto? Para quienes no la conocen, ya la mayoría la conoce, pero me gustaría hacer una presentación de la maestra Brigitte Champetier de Rips, una de las mayores referentes a nivel mundial en el campo de las constelaciones familiares, directora de INSCONSFA, el Instituto de Constelaciones Familiares en Madrid, dicta seminarios por toda América Latina, Europa, en varios lugares de Europa también. Y la verdad que la invitación, aceptar la invitación a estos vivos, que son, yo digo, son material de formación también, ¿sí? Porque justamente es llevar los principios de la sistémica y la fenomenología a la vida cotidiana, que creo que es lo que usted hizo, ¿no? Que transmitirnos del maestro Bert Hellinger hacia nosotros, bajarlo más a tierra para que sea de más fácil comprensión, no tan filosófico. Y justamente ese es el objetivo también de Sistémica Cotidiana, así que infinitas gracias por permitirnos estos espacios de tanto crecimiento, maestra Brigitte. Gracias, me alegro mucho. Sí, se trata de eso. Se trata también de seguir en la filosofía, pero una filosofía cotidiana hecha en la acción, ¿verdad? En la actitud que hace que así somos coherentes con la grandeza del mensaje de Bert Hellinger y descubrimos nuestra fuerza también sobre nuestra vida al vivir el sí, la gratitud en las cosas sencillas, en la vida misma, ¿verdad? Sí. Sí, así que bueno, infinitas gracias, maestra Brigitte. Yo planteé más o menos 4 temas bien actuales, ¿sí? Como son que estamos viviendo a nivel colectivo, las guerras, reproducción asistida, trasplante de órganos, eutanasia, ¿sí? Como para dar un poco de contexto a esto que estamos viviendo y cuál sería nuestra mejor nuestra actitud individual ante todo esto colectivo. Y quisiera empezar con la primera pregunta, ¿qué intenta mostrar una guerra desde la visión sistémica? ¿Qué hay detrás de este trauma colectivo? Ya. Mira,
Te voy a decir el último ejercicio que hicimos porque lo trabajamos a menudo, porque eso es algo que cuestiona nuestra vida, nuestros planteamientos. Bien. Cuando las personas están en la rendición ante la guerra, que hemos soltado el no, poder asentir, aunque no entendamos, la guerra muestra que siempre será necesaria, pero que se hace pequeña, que se transforma como los conflictos en la vida individual, ese gran conflicto a nivel colectivo permite las transformaciones del destino colectivo. Pero si las personas están en el sí, esa guerra ya pierde mucho de su crueldad, de su dureza, sino que como que es manifestación de que hemos dejado un orden, estamos en el caos, para un nuevo orden, ¿no? Entonces, como todo, y eso es muy duro con la guerra aceptarlo, aceptar que la guerra quiere una transformación, muestra que la humanidad necesita una transformación, o que esos países en guerras necesitan un salto, y es siempre un salto de conciencia, un salto hacia más respeto, más amor, y que no podemos soñar con una vida sin conflictos. Entonces lo sabemos a nivel individual, y ya nos cuesta a nivel individual vivir nuestros conflictos, y a nivel colectivo más todavía. Están como más allá de nuestro alcance individual, y ahí es donde necesitamos rendirnos. Sí, Y ver, pues, sí, mira, la grandeza, lo que se aprende a través de las guerras, a través de los perpetradores y de las víctimas. Y como decía Bergelinger, a ver, las guerras están al servicio de la reconciliación. La reconciliación sanan, transforman, permiten saltos cuánticos. ¿Y quién está más dispuesto a la reconciliación? Los perpetradores. Es lo que decía Bert. Las víctimas no. A las víctimas cuesta mucho. Pero hay que pensar que todo perpetrador primero fue víctima. Y sin darse cuenta o si necesita vengar. Y se justifica, yo no soy perpetrador, solo que me han hecho tanto daño que, y al cabo de un tiempo se da cuenta que se transformó en perpetrador. Y entonces, por eso es el primero en darse cuenta, en decir, sí, ya está, ya, yo hice tanto daño como el que me hicieron, me rindo. Mientras que la persona que es víctima, que todavía no ha hecho su proceso de toma de conciencia, de vengarse de su odio, le cuesta mucho entrar en la reconciliación. Maestra Brigitte, ¿usted cree que estas guerras, o las guerras que vivimos actualmente, surgen de exclusiones colectivas no reconocidas anteriores? A ver, yo pienso que son muchas las causas, muchos los desórdenes. Hay lo que dices tú, las exclusiones, hay las rivalidades de poder, hay, por ejemplo, actualmente muy activo la venganza de mujeres a hombres, que se traduce en ciertos lugares por un odio físico a los hombres, realmente un deseo de matar. Entonces, yo estuve en Yugoslavia en los meses previos a que se declarara la guerra, que fue terrible, muy cruel. No me acuerdo exactamente en qué años, pero hace 40, 50 años. Era impresionante ver la relación entre las personas. Un odio, un no verse, ya había una
guerra latente simplemente en las relaciones. Y nosotros que íbamos de vacaciones en las gasolineras, la gente nos atendía muy mal, con una frustración. Parecían todos víctimas necesitados de venganza, todos, todos. Era impresionante. Y pocos meses después estalló la guerra. Ese malestar en cada uno ya se materializó. Pero no es solamente que lo individual creó lo colectivo, no. Había grandes campos donde están cada país está en un gran campo, la historia, la dinámica de los países, su holograma, sus hologramas. Entonces llega un momento que esos campos entran en colisión. Mm. Y es la guerra. Y realmente, a ver, es bueno representarlo, ver cómo ese desorden es la creación de un nuevo orden, la destrucción de un orden anterior. Bien. Entonces nosotros en Europa lo vemos muy bien como la sociedad de antes de la Primera Guerra Mundial ya fue olvidada. Lo que nació después fue algo totalmente distinto. Y lo que nació, la sociedad en Europa que nació, o en Occidente, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, era totalmente distinto de la sociedad que existía justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo cambia. Las mentalidades, hasta en el vestir, en los hábitos, todo se transforma. Es una necesidad tan profunda como de arrancar hábitos no, no amorosos, hábitos que impiden el crecimiento de la humanidad, que la guerra cambia todo. Mm. Cuando usted mencionó recién estos grandes campos, Sí. ¿sí? ¿Se refiere a campos mórficos, campos morfogenéticos o la fusión de ambos, o una mezcla de ambos? Ya, fíjate, yo diría que son como campos morfogenéticos. Mm. Eso Bert nos lo explicó de alguna constelación que hizo sobre Stalin, por ejemplo. Comentó que los gobiernos son dirigidos por campos más allá de la vida cotidiana. Stalin, en un momento dado, fue tomado por el gran campo del devenir del mundo a través de su dirección de Rusia. Y yo observo en los gobernantes, sobre todo cuando empiezan, llega un momento en que se nota que ya no pertenecen al vulgo, a los normales, a los habituales, sino que están tomados por un campo de otra dimensión, al servicio de todos, aunque no lo entiendan ellos mismos, pero hay un momento en que se percibe. Y se percibe también cuando ya no están en ese campo que está al servicio de toda la nación, incluso que está al servicio del destino colectivo. Cuando solo actúan para sí, ya no están al servicio del campo. Y pues preparan una nueva etapa. Bien. O sea Entonces, ocupa un lugar muy grande la memoria de los muertos sobre estos, ya, o quienes eh, inician. sí, la memoria de los muertos y la historia de cada país Mm. también. Entonces, la historia de cada país está hecha del campo de memoria de sus olvidados, excluidos, rechazados. Y sabemos que los excluidos adultos conscientes van a gobernar la vida después. Y entonces esos campos son retomados por esas memorias de los excluidos. Mm. Y a veces vemos como la memoria de los excluidos es de sufrimiento, de venganza, de dolor. Y en otros países o otras épocas
son memorias de adultos conscientes que fueron rechazados y que eso permite crear una nueva visión, nuevas relaciones, un salto cuántico en la vida de esos países. Mm. Que necesariamente volverá a crear polaridad para poder crecer más todavía y a crear conflictos. Mm. ¿Qué Ya, responsabilidad tienen? O sea que hay una gran responsabilidad también en esto, ¿no? De los pueblos frente a su propia historia, no asumida en estos traumas colectivos. O la responsabilidad para con sus sí, descendientes, ¿no? En lo que hoy sí, contamos con un nivel de conciencia diferente a lo que fue 30, sí, 40 o 50 años atrás. Estimo también por esta evolución de los campos ya, sí. mórficos y morfogenéticos. Lo que pasa es que lo que vemos, la gran regla es que a nivel individual uno sea coherente consigo mismo. Mm, Está en el sí y tal. Si, por ejemplo, en plena guerra estás en el sí, en la rendición, es muy difícil, ¿no? ujú, En amar a todo por igual y a la vez en actuar, en ser comprometido, todo a mm, la vez. A esa persona su destino individual va a ser protegido. A cambio de lo que entrega por poder respetar a todos por igual, por poder asentir a la guerra a pesar del daño, del dolor mm, o de la crueldad, a cambio va a recibir como una protección dentro de ese caos general. mm. Sí, Qué interesante realmente esto. Y con respecto a los indignados, ¿no? Porque es como usted decía recién, no solo ya, quienes lo viven, ¿sí? Directamente como trauma ya, sí, directo, sino quien lo vive ni siquiera tan secundario, porque simplemente con ver los medios de comunicación genera cierto rechazo, cierta sí, 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 indignación. sí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿O qué decía esto que decía Bert Hellinger con respecto a los indignados? Eh, algo muy severo, pero que yo encontré de una lucidez y me explicó, o sea, eso me explicó cuál es la actitud indignada. Entonces, hay el adolescente indignado. Es que la indignación es como un retroceso en la madurez adulta. Mm, Y lo que hace el indignado es considerar que la víctima ha sufrido demasiado y que hay que ayudarla a vengarse del perpetrador. mm, Que o sea, que no se hace lo suficiente contra el perpetrador y que muchos indignados se sienten superiores a las víctimas, que son ellos los que eh, se vengarían bien contra el perpetrador, sin haber sufrido nada de lo que vive la víctima. mm, Entonces, es un gran fenómeno que te llena ego, de autovanidad, ¿eh? Esa indignación. E impide que la víctima vuelva a mirar en esa relación individual, que es solamente una relación individual, la relación entre la víctima y el perpetrador. El indignado se pone en medio de los dos. mm, Impide que la víctima pueda asumir, enfadarse con el perpetrador y hacer su proceso para salir de esa relación, para hacer algo bueno con la relación entre víctima y perpetrador. El indignado lo impide. El mm, indignado hace sentir a la víctima poca cosa, que no tiene la capacidad de relacionarse con su perpetrador. mm. Entonces,
Por otra parte, claro, hay la indignación adulta, pero ya se transforma en otra cosa. Ves todo, no juzgas, pero te duele, pero te Mm, duele todo, mm, los dos. Te das cuenta de por qué unos tienen esa actitud, cuál es su pasado, a qué, o sea, están los perpetradores, están vengando su propio pasado, el pasado de su país y el pasado individual, las dos cosas. Y luego ves a las víctimas y lloras por ellas, pero como dice Bert, desde ese amor que es sentir el dolor, la impotencia, el sufrimiento horrible de la víctima y a la vez sentir gratitud por esa persona que está viviendo lo que está viviendo. Y lo está viviendo al servicio de toda la humanidad. mm, Entonces, no, no sustituyo a nadie, claro. sino que respeto a ambos. Respeto la dignidad de ambos. Mm, Y eso es lo que, cuando vivimos ese proceso representando la guerra, es cuando vemos que la guerra pierde fuerza. Sigue, pero con muy poca fuerza. Y eso da mucha fuerza a las víctimas. Y eso da mucho amor al perpetrador, que empieza a mirar con amor lo que está haciendo. mm, Y entonces, como dice alguien, tomar a ambos en el corazón, dejando a cada uno su responsabilidad, a mm. cada uno su pasado. O sea, no sustituir nada, solo amar, pero sin hacer ser buenista o Sí, sí. eh, el perpetrador no tiene culpa porque su pasado no sé qué. Sí, en todo momento uno tiene la libertad, tiene el segundo de libertad para decidir o para ver lo que está haciendo. Y en ese momento lo que entiendo es que la persona está ya tan metida con sus emociones, sus decisiones, que su libertad pues la toma para decir, sí, voy a seguir. Entonces hay momentos que sigo voluntariamente, sigo libremente. Y eso es importante y de ahí también la grandeza de cada uno, la grandeza de poder darse cuenta cada uno y asumir en algún momento, o sus descendientes asumirán. Mira, también había otra reflexión de Bert sobre la guerra, que para los descendientes de los soldados no van a pagar nada, solo van a heredar la tristeza de los soldados, el miedo de los soldados. Pero matan para defenderse o para atacar, pero forma parte de lo que son obligados a hacer. Ujú, Mientras que si lo hacen con saña, mm. allí sí que los descendientes van a pagar la culpa del ancestro que ha sido militar con saña, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y Qué fíjate, interesante, maestra. Sí, perdón, perdón. incluso no, es que recuerdo, hablaban de los desertores y los hijos, Mm, los nietos, los descendientes de los desertores lo pasan mal, claro, porque van a llevar la culpa de no haber sido solidario con el resto del grupo. de su pueblo, de su... Sí. Sí, sí, sí. Qué interesante, maestra Brigitte, todo esto que nos comparte y esta invitación, ¿no? A la responsabilidad individual como, como parte de nuestro servicio al destino colectivo. Sí, Es sí. muy, muy interesante. Quiero contarles, para los que están aquí presentes o para que a quienes nos vayan a ver en diferido, que la maestra Brigitte va a estar visitándonos nuevamente en Argentina, esta vez en la ciudad de Córdoba. En marzo estuvo en Buenos Aires y ahora en septiembre próximo la vamos a tener, gracias a Dios, nuevamente compartiéndonos todos sus saberes en Córdoba del día 21 al 27 de septiembre con cursos muy interesantes, uno más lindo que otro.
Los voy a nombrar para que puedan sumarse, vivir esta experiencia, conocer a la maestra Brigitte, conocer su trabajo, que yo a nivel personal considero que es de vanguardia, eh, siempre invitándonos a la rendición, ¿no? No como una sumisión, sino como una actitud adulta. El día 21, el trabajo, el curso del trabajo, nuestra contribución al destino colectivo. Días 22 y 23, traumas propios y heredados, maestros de nuestro destino. Qué, qué Ok. interesante esto, ¿no? Como lo que estamos hablando de este trauma, por ejemplo, colectivo que tiene que ver con las guerras. El día, Ya. bueno, 24 hay descanso. El día 25, empezar a constelar en sesiones individuales, pautas para una intervención eficaz y segura. Importantísimo para los consteladores que estén en formación o para quienes se suman en cualquier área, ¿no? Como terapeutas, poder realmente tener una herramientas para gestionar esta intervención y ser cuidadosos también coherentes, cuidadosos con nuestro trabajo hacia los sistemas familiares con esto que ofrecemos. El día 26, análisis transaccional, las emociones, y el día 27, las polaridades. Bastante alineado con esto que estamos hablando Mm, hoy, ¿no? Así que va a ser un placer, maestra Brigitte, recibirla nuevamente en nuestro país, como siempre. Gracias, Leonardo, gracias. Lo deseamos, Ignacio y yo deseamos estar de nuevo en Córdoba, sí. En buena hora. Esta semilla que sembró Norma ya hace casi 11 años Eso y es. que sigue activa, así que Sí, también muy activa, sí. infinita gratitud a eso. ¿Sí? Y a toda la gente nueva que se está sumando a conocer su trabajo. ¿Sí? Así que infinitas gracias por esto también. Y sus nuevas Bueno, comprensiones, sus nuevas, ya vamos a hablar un poquito sobre el final, sobre esto sí, que nos está compartiendo actualmente. Maestra Brigitte, sobre reproducción asistida, ya. ¿sí? ¿Qué dinámicas sistémicas hay detrás de la fecundación asistida o la reproducción asistida? ¿Qué ha podido observar en estos años de trabajo? Entonces, primero, hay algo muy exigente. La pareja no es fértil, Mm, la pareja es estéril y eso forma parte de su destino. Y la mejor solución vendrá cuando primero se den el tiempo, la oportunidad de asumir ese destino, de sentir, aunque sepan que después ya vendrá quizá una solución, pero darse el tiempo de asumir la esterilidad. Es muy importante porque es estar de nuevo alineado con su destino y tendrán la mayor fuerza. Y muchos milagros ocurren precisamente durante esos meses en que se rinden llorando los dos, la pareja, a no poder tener hijos. Mientras que las parejas que inmediatamente quieren negar lo que les está tocando, tienen muchas dificultades. mm. Y sus hijos los tendrán también. Bien. Entonces, esto primero. Luego, esa esterilidad, todo lo que no es natural, es que necesita que veamos algo grave, trágico que pasó varias generaciones antes. Entonces, Ujú. simplemente sin buscar hijos primero, o sea, la estabilidad, dónde se formó, a qué responde. Y eso va a ser muy liberador, sobre todo para el sistema familiar, para todo el holograma y por lo tanto para esa pareja. Una gran liberación, ¿verdad? Y luego, pues la tecnología avanza y permite tener hijos aunque la naturaleza no lo permita. Eso todavía no, en general, no se asume
que si quiero cambiar mi destino, algo tendré que pagar a cambio. Eso es una idea que necesitamos sembrar en todos nuestros clientes. Si quiero cambiar algo, muchas veces el destino nos lo otorga, tendremos también nosotros que renunciar a algo. Entonces, por ejemplo, si la inseminación ¿no? artificial incluye una donación de uno solo, de un óvulo El esperma. Sí. ¿Cómo lo vive la pareja? Pues como una infidelidad. Mm. Si es donación de esperma, el marido siente que hay otro y en efecto hay otro. Mm. Y viceversa cuando es un óvulo. ¿Y a qué conduce? Pues a una separación. Yo todavía no he visto una pareja que resista a una inseminación artificial. Entonces, cuando hay, pues sí, así es. Si son una donación completa de óvulo y esperma, puede ser diferente. Puede ser diferente. Porque es realmente otra pareja que nos ofrece su hijo. Y entonces, la pareja que recibe es pareja adoptiva. Ya no hay ese problema. El problema es cuando uno de los dos es fecundado con otra persona. Mm. Entonces la otra siente que algo se ha creado de lo que está excluida. Que el futuro bebé va a tener dos padres biológicos y ella es adoptiva. Entonces, esto se vive luego como un gran conflicto y yo veo que la pareja no lo vive al nivel que es, que a ese nivel de la fecundidad, ¿no? De la persona que hemos interferido, que ha interferido en su relación de pareja para tener un hijo. Pero claro, es el precio a pagar. Mm. Es el precio a pagar. La pareja no se puede sostener si hacemos intervenir un tercero o una tercera de un modo no natural. Ujú. Entonces el destino aquí muestra, tú tienes que soltar algo y tienes que soltar la pareja. Y es muy doloroso. Sí, como toda separación, ¿no? Por eso No, muchas no veces. obstante, quizá más todavía, o de las separaciones muy dolorosas, porque juntos han buscado a ese hijo. Mm. Juntos. Por amor entre los dos han buscado ese hijo, que iba a ser el fruto de su relación. Y no lo es. Claro. Sí, sí. Maestra Brigitte, y en el caso de vientre subrogado, por ejemplo, que tanto el óvulo como el esperma son de esos papás biológicos, pero lo llevan en el vientre una mamá, Sí, un vientre vale, alquilado, subrogado. ya. Mira, hay cosas todavía poco conocidas, que es el transferir los embriones de un útero a otro es horroroso para los embriones. Mm. Horroroso. Os invito a cada uno a representar, con el permiso de algo más grande o de un caso que hayáis visto, ver que es imposible que ese embrión cuando sea adulto no tenga la memoria de ese sufrimiento, de esa separación, de lo que es tu nido natural. Y, yo lo que he visto mucho es el miedo a los desplazamientos, el miedo a cambiar, a salir de casa o a cambiar de casa. Bien. Entonces hay eso. Luego hay una vivencia a veces o cada vez más de una madre que no ama al feto, que no le transmite nada,
Y cuidado que eso puede causar simplemente una psicopatía. Un feto que no es acariciado, que no es hablado, que es rechazado durante 9 meses. Cuando sabemos la necesidad del vínculo precisamente con esa madre gestante que le habla, que le acaricia, que le... Vale, bien. Entonces allí hay un gran problema emocional afectivo, de estructura de relación básica, que establece una facilidad para un perfil psicótico, ¿no? Y luego, otra vez, o además ese conflicto de separación de la madre gestante, que allí es un nuevo movimiento interrumpido con la madre. Entonces, ese bebé acumula enormes, graves dificultades. Luego vemos que la madre gestante intercambia muchas células, muchos líquidos, muchas emociones durante 9 meses, y lo que vemos es que el sistema familiar de la madre gestante adopta a ese bebé. Lo adopta, va a nacer con un tercer o un sistema familiar más. El de los donantes, si los ha habido, 2, o no, o de los padres biológicos, más la gestante. Qué interesante, interesante. Sí, y qué complicación ser ese hijo. Qué difícil manejarlo. ¿Qué psicólogo consigue tener en cuenta todos los elementos? O sea, allí solo la constelación puede conseguir aliviar las perturbaciones de esos hijos. Y luego está el otro hecho, es que normalmente no es un solo embrión, ¿verdad? Y los embriones son hermanos. Y para que el bebé vivo vaya bien, hace falta que los padres tomen a los embriones como más hijos, como todos los hijos. Si no, el vivo va a tener que tener fidelidad con los embriones, muertos o congelados. Y yo he visto, pues, niños ya grandes que solamente están bien en sus ensueños, cuando están con los embriones. Sí. Maestra Brigitte, ¿usted cree que es importante o que se ha podido observar sobre que esos niños sepan la verdad sobre su origen biológico? Sí, ¿O no? es necesario. Cuanto más pequeño, más fácil, porque lo haces antes de que pregunten. Y entonces como que se va a asimilar. Por ejemplo, decir, tienes 2 mamás, o la madre que te gestó, o la donante, o tienes 2 papás, ese papá y el donante, o sea, el papá adoptivo, donante. Y al principio no tenemos que utilizar los adjetivos de padres o madres adoptivo, biológico, no, tienes 2 padres, la gestante, todo lo que puede reducir el papel de esencialmente madre y padre no son necesarios. Entonces, para el bebé, bueno, pues, o para el pequeño, es una presencia más, o sea, hay que verlo como un regalo para ese hijo, ¿no? Bien, bien. Vale. Sí. Ahí Mónica preguntaba hace un ratito para ir cerrando con este tema y pasar a trasplante de órganos, sobre una pareja que primero tiene por inseminación artificial un hijo y luego tiene un hijo biológico. No sé Sí, si podemos hablará de... ver que se da frecuentemente. Bien. Algo se abre en el holograma de los padres, de la madre o del padre, se sana lo del pasado,
y permite que llegue un hijo. Se ve a menudo, Bien, sí. Sí. bien. Excelente. Alguien preguntaba sobre la transfusión de sangre, que eso lo voy a justo preguntar acá Ah, sí, también con lo vale. de, pero Sí. es importante, lo puede aclarar ahora usted, como qué Sí, implicancia tiene el sí. ser donante de sangre. No tiene nada negativo, Ujú, porque primero, la sangre transmite las emociones, la fuerza. Bien. Y entonces la persona que recibe la sangre, durante las horas que la sangre del otro va a estar en ella, va a poder beneficiarse de un renuevo emocional, de energía, de fuerza. Y después la sangre es eliminada de nuevo. Por eso la transfusión de sangre es algo muy bienvenido por todos los sistemas familiares, por el holograma. Muy bienvenido porque no siempre la persona aprovecha la nueva sangre, pero algunas veces sí. Y entonces pues se benefician de esa fuerza que va a durar muy poco tiempo, pero mientras la tienen. ujú. Bien. Y con respecto a los trasplantes de órganos, ¿qué dinámicas hay detrás de eso, tanto entre el donante, que es alguien muerto, y quien recibe el órgano, que obviamente pretende continuar en la vida, ¿no? O necesita continuar en la vida. ¿Qué dinámicas hay detrás o qué ha podido observar usted a lo largo de todos Ya. estos años de trabajo? Es muy interesante hacer un seminario sobre esto para plantear las diferentes facetas que uno quiere ver. Por ejemplo, el donante puede ser en vida o puede ser después. Es alguien que no acepta la muerte. Mm, O si es de un niño, los padres no aceptan la muerte de ese niño. Y entonces, esa faceta no adulta, ¿no?, del donante va a ser un gran regalo para alguien. Entonces, bien, es así. Pero para alguien, en caso de vida o muerte, que en general no ha aceptado la enfermedad que tiene, no ha resuelto el conflicto que crea la necesidad del trasplante. Y allí tiene un problema que va a seguir toda su vida. Sin embargo, es muy interesante ver cómo el trasplantado, cuando es un órgano importante, se transforma en el donante. mm, Se transforma. Me acuerdo de una mujer de unos 50 años con un trasplante de riñón de un hombre. A los 2 años estaba totalmente homosexual, totalmente hombre. mm. Mujer viviéndose como masculina. ¿Sí? Y así, y en todos los detalles, y además está muy documentado por los médicos mismos, ¿no? Bien, es el precio a pagar. Es no aceptar mi propio destino con la enfermedad que me tocó, y entonces se me otorga un nuevo destino, el destino del donante. Y a partir de ese momento formo parte de su sistema Mm, y tengo su destino. Entonces, hay que pensar que el donante muchas veces ha muerto. La muerte sí, forma parte muchas veces, sí. de lo que uno hereda. Ujú, Y, y a veces es muy, muy espectacular, pero muy doloroso. Me acuerdo de un hombre que tenía hijos y nietos, no sé a qué edad, 60, 70, se hizo un trasplante o de corazón o de algo importante, ya no los reconocía. Se introdujo en la familia del donante y ya de allí no salía. Se sentía bien en la familia del donante y ya no conocía a su propia familia. Entonces, es poder darnos cuenta que la vida tiene un sentido, tiene límites, y que si quiero transferir los límites, habrá un pago a pagar, un precio a pagar, ujú. necesariamente.
a no ser que, por ejemplo, acepte la enfermedad que me ha tocado, resuelva el conflicto y haga todo un trabajo de rendición a mi destino, y en ese momento el trasplante es inocuo, o sea, no va a provocar un cambio de vida. Pero así Bien. es. Ahí nos hacían unas preguntas, le hacían, perdón, unas preguntas con respecto a si el órgano es de un padre, transferido de un padre Claro, a un hijo o parte del el hígado de un destino del padre. padre. Sí, sí, el destino del padre. Sí, sí. Mm, El hígado lo mismo. Va a vivir, va a identificarse con su padre totalmente. bien. Sí. Mm. Bueno, creo que nos queda con respecto. Primero, gracias, maestra Brigitte, por todo esto que nos comparte. Ahí están muy agradecidos por todo esto. Ahí dice, preguntan, ¿y cuando quien recibe el órgano, perdón, lo rechaza? Pues se ve que la persona no ha dado las gracias para nada al donante y al órgano. Y Ujú, está cerrada. Entonces, si ella misma está cerrada el ah, órgano no va a forzar nada. Es exacto. que hay también una educación del trasplantado que hacer. Estar en la gratitud. Sí, sí, sí. ¿Cómo podrían ayudar, por ejemplo, las constelaciones a estas personas que ya han pasado por todo ese proceso y han tenido esta nueva posibilidad de vida para más o menos vivir o volver a ser parte de su familia de origen o- Sí, va a ser muy interesante, difícil, pero interesante. Primero, volver a ver el destino que recibieron de la vida, de su holograma, poder ver cómo lo rechazaron. ¿Eh? Cuando se ve que tu corazón no va, te tienes que cambiar, tal. Sí, 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 me pongo en una lista de espera y tal. Se olvidaron de asumir la enfermedad. La ah, enfermedad fue causada por un conflicto vivido por la misma persona, muy posiblemente heredado, cuando es algo grave, pero vivido, algo heredado, vivido totalmente por la persona. Entonces va a haber como una reparación del rechazo del destino, que va a ser muy profundo, muy importante. Y luego la gratitud al donante, a su sistema, al órgano, a todo. Sí. bien. Ahí preguntaban si sobre un trasplante de córnea es lo mismo. Ah, ya. No, mira, cuando es algo pequeño, no. Bien, Es importante eso, sí. bien. Entonces se puede representar el órgano que vas a trasplantar, tu destino, el destino del donante y ves cuál es el movimiento, ¿no? Ahí Muy bien. preguntan si la enfermedad siempre es un excluido. ¿Puede ampliar este concepto? No, no he dicho siempre es un excluido. Siempre es un conflicto que no he resuelto. Es algo de la vida que no he aceptado. Ujú, He rechazado algo que me dolía, que he rechazado la dureza de mi madre y no la quiero ver. Me han despedido del trabajo y no lo acepto. ¿Vale? Es negar la realidad. ujú, La vida nos provoca muchos conflictos para hacernos crecer, para ponernos cada vez más en el presente. Y cuando rechazamos un mismo tipo de conflicto una y otra vez, provocamos una enfermedad. ah, Entonces, es muy bueno cuando se constela la enfermedad poner el conflicto desencadenante. Y es muchas veces lo que más vas a amar. Tomar a la madre y tomar ese conflicto, ¿no? Eso es lo bien. que va a provocar la enfermedad. Y entonces estás sin resolver ese conflicto y ese tomar a tu madre cuando hay trasplante, ¿verdad? Bien. Bien, Bien. ahí Julieta preguntaba algo sobre la donación de sangre. Seguramente te sumaste más tarde, Julieta. Ya la maestra Brigitte ya lo había respondido. De todas maneras va a estar subido
en nuestras redes, en el canal de YouTube de la maestra Brigitte, en mi canal de YouTube también, para que muchas personas que no lo han podido ver en vivo puedan Sí. verlo en diferido. Para no También, robarle, sí, perdón, bueno, una pregunta interesante sobre las prótesis. bien. Las prótesis son órganos sin memoria Mm, que se adaptan a cualquier sistema, a cualquier cuerpo, y poco a poco van recibiendo, se van como inundando de la vida y de la información de la persona que los recibe. bien. Dentro de prótesis estaría también que justo en Buenos Aires le hice esa pregunta con respecto a, por ejemplo, los marcapasos. Sí, Ujú, sí, sí. No es algo que tenga memoria. claro. Por el contrario, si te ponen el corazón de un cerdo, pues sí, tiene memoria. Claro, Es que eso, ¿sabes? Sí. bien. Maestra Brigitte, uno de los últimos puntos que había planteado para esta entrevista, desafíos de hoy, era con respecto a la eutanasia. ¿Sí? ¿Qué se puede observar en sistémica sobre una persona que desea morir antes de tiempo, más allá de las situaciones que esté viviendo, ¿no? Pero Sí, algo sí, más profundo. sí. Entonces, si es por un dolor excesivo, lo que el sistema familiar observa es si ese dolor ya no va a tener sentido, si no va a permitir que la persona crezca, se desarrolle, empiece a vivir otra etapa de su vida. Cuando es una etapa final en que hay un dolor insoportable que no va a tener solución, entonces el sistema familiar, los ancestros están a favor de esa eutanasia. Pero cuando no es así, cuando es el rechazo de la vida, aunque podría haber otras etapas después, ya es realmente un suicidio, es quitarse la vida, es Mm, rechazar la vida. Rechazar la vida y sus dificultades y su vencer esa etapa muy deprimida o muy terrible. Eso es, y en general, o sea, es sistémico, quiere decir, es por dos motivos. O por volver con alguien muy amado mm, que murió antes de tiempo, alguien muy amado. Por ejemplo, los padres que murieron en la infancia o al nacer, bien. Y en algún momento de su vida, la persona ya solo quiere volver con sus padres. Entonces, es una eutanasia, es un rechazo de la vida mm, por amor. ¿Eh? Bien. Eh, y la otra causa es pagando un crimen de un ancestro. Que un ancestro, por ejemplo, mató a alguien y no lo asumió, no asumió su responsabilidad o su culpa. Pues un descendiente va a llevar esa culpa no asumida y va a decir, yo pago con mi vida. ¿Vale? Entonces, cuando uno se quiere suicidar, no tiene ninguna conciencia del porqué. Ninguna. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ayudar. Ver a quién está mirando su deseo de muerte. No ah, lo ven nunca. Nunca lo ven. Eh, bien, cuando se les dice, por ejemplo, es por amor a ese hijo que murió o a tu madre que murió cuando eras pequeña, ah, sí, es verdad, eso es lo que quiero. Pero ellos mismos permanecen en su subconsciente, ¿vale? Y cuando es por culpa, no, es que se sienten ellos culpables de seguir viviendo. ¿Vale? mm, Entonces, cuando la vida es demasiado difícil, por ejemplo, un tetrapléjico así, puede que sea unido a la desesperación, a la depresión de verse así. ujú, Y esa depresión va a ir tan profundamente que va a conectar con una culpa
o con el deseo de morir con alguien que yo quería mucho. Pero allí es suicidio, claro. es suicidio, es suicidio. Y justo era una de las preguntas que tenía pensado, ¿no? Si estaba justamente asociado a dinámicas de expiación. Sí, Sí, claro. es una de las posibilidades. Sí, sí, sí. Es una expiación terrible porque la persona se siente culpable. No piensa Ujú. que está pagando por otro. No, yo soy un horror. Yo todo lo hago mal. Yo soy culpable. Y lo que observamos, mira, eso es interesante, es que en general hay personas que se ensañan con ellos, que les acosan, que les hacen bullying. Mm, Y entonces, como que es como una seguridad para ellos. ¿Veis? Como yo me quiero morir porque nadie me quiere. O sea, es como una justificación de su deseo de suicidio. Entonces, allí es muy útil saber eso. Por ejemplo, entre los adolescentes. Impedir el bullying. Y se puede trabajar muy bien con los jóvenes que hacen bullying o acoso, porque ellos están llenos de una agresividad que no les pertenece, de un malestar, un no sentirse amados con los padres. Hay un trabajo muy hermoso que hacer con los que hacen bullying. Y eso va a permitir que el que se quiere suicidar no tenga tanta facilidad, no se justifique tanto y podrás trabajar con él. mm, Decir, claro. sí. Qué lindo, maestra, todo esto que nos transmite. Estaríamos horas hablando, no le quiero robar más tiempo, también tiene sus compromisos. Quiero volver a mencionar que nos va a visitar nuevamente en la Argentina en septiembre, del día 21 al 27. Voy a volver a nombrar los cursos. Día 21, el trabajo, nuestra contribución al destino colectivo. Días 22 y 23, traumas propios o heredados, nuestros maestros, maestros de nuestro destino, perdón. Sí. Bueno, el día 24 tiene un descanso la maestra Brigitte. 25, empezar a constelar en sesiones individuales, pautas para una intervención eficaz y segura. Día 26, análisis transaccional, las emociones. Y el día 27, con el curso, cerrando con el curso de las polaridades. Así que será un placer volverla a recibir, como siempre, en nuestro país, todo el aporte que ha hecho todos estos años y lo que nos sigue aportando. Así que infinitas gracias por esto, maestra Brigitte. Gracias, Leonardo. Y gracias por tu apertura y tu conexión, porque tú también recibes mucha información. Y entonces todos los que te rodean, pues agradecer todo lo que recibís de Leonardo. Es maravilloso. No, gracias, maestra Brigitte. Gracias. Es como usted dijo, siempre una necesidad de devolver lo que uno ha Sí, recibido, lo que ha aprendido también de las situaciones duras o difíciles, y eso es, sí. darlo al destino colectivo, ¿no? Nuestro aporte, nuestra parte de destino colectivo que nos toca, o esa porción de destino colectivo que nos toca, sea la que sea. Así es. Entonces, Gracias. gracias, Muchas gracias. gracias por esa entrevista. Siento lo tarde que llegué. No, no, por Ya favor, está. no hay ningún problema. Siempre, Vale. siempre Chao, chao. le estamos Sí. agradecidos por todo esto. Así que infinitas gracias, gracias a todos los que estuvieron Gracias. presentes y a los que lo Gracias. van a ver. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto.